y mucho cariño hacia mí. Siempre me he sentido muy querida por ustedes y es mutuo. Ustedes sabemos que gran parte del grupo yo los conozco hace muchísimos años. Fueron un grupo importante ustedes, fueron mi primer curso cuando yo estudiaba en la universidad. Por lo tanto, les tengo un cariño muy especial por sobre todos los demás porque son los primeros. Y cuando son los primeros, nunca se olvidan. Así que con estas palabras bonitas hoy día vamos a empezar. Y vamos anotando en el cuaderno entonces, hoy día es la clase 7, ¿ya? Ayer nosotros hicimos la clase 6 que iba orientada a la descripción y a la importancia de los roles de género durante la colonia, ¿ya? Hoy día, sin embargo, vamos a seguir hablando de la sociedad, pero vamos a identificar y describir grupos de la sociedad estamental en la colonia, ¿ya? Así que vamos anotando. Voy a sacar esta pantallita porque parece que, ahí sí, interrumpe. Vamos anotando entonces título del día de hoy, grupos sociales en la época colonial o en la colonia. El objetivo es identificar y describir grupos en la sociedad estamental colonial. Fecha de hoy, jueves 20 de agosto, y lo más importante de la clase en conjunto al contenido, chiquillos, es desarrollar habilidades. Ya sabemos que las habilidades son actitudes y características que nos permiten dentro de una clase desarrollar distintos tipos de actos, como por ejemplo analizar, criticar, caracterizar, identificar. ¿Ya? Ustedes están en un curso que tiene un nivel superior, por lo tanto las habilidades son de un nivel mucho más elevado y de ahora en adelante a la enseñanza media. Hoy día vamos a describir clases sociales, vamos a caracterizarlas, les vamos a dar un nombre, vamos a identificar qué clases existían en la época colonial y además vamos a hacer comparaciones, ¿ya? Con la época actual, con la época colonial y entre las mismas clases sociales, ¿ya? Recordar las normas de la clase, chiquillos. No es necesario estar pidiéndoselos yo todas las clases, sabemos que todos tienen que tener la camarita encendida, ¿ya? De manera automática, es la única forma que yo me voy quedando tranquila y voy monitoreando el trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Recordar también que estamos en la unidad que está direccionada a comprender cuál fue el impacto que tuvo la colonización española acá en nuestro territorio. De qué forma impactó, qué conflictos ocurrieron, cuáles fueron las clases sociales, étnicas que fueron desarrollándose, ¿ya? Y como siempre, para empezar la clase, esto no se anota en el cuaderno, solo se participa. Para comenzar, ¿qué aprendimos ayer? Ayer tuvimos una clase, ¿cierto?, en donde hubo harta participación, porque nos hacía bastante significancia el rol del hombre y de la mujer también en nuestra época, ¿ya? Por lo tanto, me gustaría escuchar en breve qué es lo que ustedes recuerdan del día de ayer. ¿Qué fue lo más importante, por ejemplo? Idealmente por micrófono para no estar abriendo el chat. El rol que tenía la mujer indígena en la época colonial. Ya, hablamos del rol de la mujer indígena, que no era el mismo rol de las otras mujeres de las otras clases sociales, ¿cierto? Hablamos que las clases sociales determinaban los roles de las personas en la sociedad colonial. Una mujer indígena no funcionaba ni tampoco hacía lo mismo que una mujer española, ¿verdad? ¿Qué más hablamos La entonces? diferencia de género. Roles, ya. Ahora sí. Esto no se anota. Roles de género en la sociedad colonial. Diferencias sociales. Hablamos sobre una palabra que a mí no me gusta mucho, que es la palabra segregación. Segregación significa separar, ¿ya? Es cuando yo estoy, por ejemplo, en un curso y segrego a un estudiante porque quizás tiene otros gustos, o porque es más tímido, o porque
tiene alguna apariencia en particular. Eso es discriminar, segregar, separar, ¿ya? Y en la época colonial, así como en nuestra época actual, existió mucho la segregación, segregación de clases sociales y de género, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que hubo una segregación del rol de la mujer. La mujer más bien era mirada solamente como casi como un espacio y un elemento educador, un elemento partidario solamente de la casa, del hogar, de la familia y de la educación. No era un ser productivo, sino más bien como la imagen nos muestra, una mujer dedicada a la crianza, incluso las mujeres indígenas eran las que criaban a los niños de los españoles de las clases sociales altas, ¿ya? Incluso los amamantaban, para que ustedes sepan. Esas eran las llamadas nodrizas, que les pagaban para que les dieran leche materna a bebés que no eran de ellos y generalmente eran bebés hijos de los jefes o de los patrones, ¿ya? Por lo tanto, el rol de la mujer en la época colonial fue bastante duro y segregador. El del hombre fue también extremista porque era más bien mirado como con un rol solamente que aportaba lo económico, un rol más bien machista, más bien duro, más bien estricto y autoritario, ¿ya? Entonces, podemos llegar a la conclusión que en la época colonial sí existió diferencia entre los roles hombre y mujer, hubieron también diferencias de clases sociales, tal cual como existen hoy día, ¿ya? Y como siempre, antes de iniciar nuestra clase, debemos saber y comprender las palabras claves de la clase de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a ver la sociedad estamental de la colonia. Esto se anota todo en el cuaderno. Tenemos 5 conceptos que vamos a conocer hoy día, ¿ya? Lo más importante, chiquillos, es, por ejemplo, saber qué significa estamental, qué significa castas, que son palabras que nos vamos a encontrar dentro de la clase, ¿ya? No sé si alguien me quiere ayudar con la lectura del glosario, con la palabra número 1, para que comience a leerlo en voz alta. Veo que todos tienen caras de querer leer, así que voy a sacar al azar entonces. La Anaí, ahí tiene mucha, el Brandon, la Connie, la Brigitte, la José en la oscuridad también le veo que tiene cara de leer. Ya, Nico. Estratificación. Establecimiento de un orden basado en niveles diferentes de grupos sociales. Muchas gracias, Nico. Estratificación. O sea, la palabra estratificación, ¿de qué palabra vendrá? ¿Les suena alguna otra palabra como un prefijo de esta palabra, estratificación? Cuando en las noticias hablan de los estratos sociales, por ejemplo, ¿se dan cuenta que es como casi lo mismo? Gracias por los aportes del chat, los acabo de leer, no los había abierto. Entonces, estratificación es cuando yo segrego nuevamente, coloco, por ejemplo, la sociedad en una pirámide. Voy dando grupos y estratos. Ustedes son los ricos, ustedes son los pobres, son el sector medio, los esclavos, los indígenas. ¿Ya? Siguiente concepto, estamento. Y me lo va a leer el Brandon. ¿Sí? Ah, está afónico. Afónico. Ya. Ya, Anaís, tú entonces. Estamento, división social basada en el origen de la familia propio del feudalismo y el antiguo régimen. Muchas gracias. Acá está la diferencia, de hecho, en algún momento nosotros en la unidad 1 lo hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre clase social y estamento? ¿Alguien sabe? Clase social y estamento. ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre? Porque una clase social es cuando, por ejemplo, un futbolista trabaja mucho, entrena, se sacrifica toda su vida y logra ser millonario. Por ejemplo, logra tener un plus de vida lleno de privilegios, de riqueza, etcétera, pero su familia de generaciones atrás es pobre, ¿ya? O es de un sector bajo. Ahí estamos hablando de una clase social o de un estamento. En el ejemplo que Estamento. les...
¿De un estamento o de una clase social? No sé. La Brigitte acaba de acertar, es de una clase social, porque el estamento, la palabra lo dicen, viene basado del origen familiar. O sea, es como decirle que viene de cuna de oro. Hijo de millonario es millonario, hijo de millonario es millonario, y así sucesivamente, ¿ya? Esos son estamentos porque me lo hereda mi familia. O sea, casi es inalterable, ¿ya? Sin embargo, estoy con la cámara prendida. Sin embargo, las clases sociales se va avanzando en la vida y uno puede optar a ello, ¿ya? Entonces, siguiente palabra, pigmentocracia. ¿De qué palabra viene pigmentocracia? ¿Alguien sabe? Está fácil. Pigmento, muy bien, de la palabra pigmento. Todas las personas, nosotros tenemos un pigmento o un color de piel. Miren la tontera más grande que uno puede decir que existía en la época colonial. O sea, las personas se dividían según el color de su piel, ¿ya? Forma de estratificación social basada en el color de la piel. O sea, usted lo segregaban y lo agrupaban según si era de color blanco, de color oscuro, de color medio. O sea, usted si nacía moreno o más oscuro de piel, aunque tuviese todo el dinero del mundo, iba a pertenecer a una clase social, a un estrato social bajo, ¿ya? Porque estaba la pigmentocracia. Lo discriminaban por tener la piel oscura. Cuarta palabra, estatus, posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social, ¿ya? Todos nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un estatus. La Brigitte, el Brandon, la Anaí, la José, la Connie, el Nico, Miguel, la Rosángel, Christopher, todos, yo, sus padres, todos estamos dentro de un estatus social, ¿ya? Lamentablemente es así y creo yo que no corresponde clasificar a las personas dentro de un estado, ¿ya? Dentro de un estado social. Y por último, casta. Esta palabra es muy importante porque es fundamental saberla, es clave dentro del desarrollo de la colonia. Grupo social en que un sistema de organización que jerarquiza a la población según el nacimiento y origen étnico. Nuevamente nos vamos a dar cuenta que en la época colonial usted estaba en un segmento de la población según su color de piel y según su origen étnico. O sea, si era mulata, si era sambo, si era mestizo, criollo, peninsular, o si era una persona que venía de África como esclavo. ¿Ya? Pregunta para finalizar estos conceptos. ¿Piensan ustedes que una persona que venía de África, con su color de piel bastante más oscuro que los españoles, pudo haber optado a algún cargo importante a nivel político? ¿Quién dice que no? No, ¿cierto? ¿Y por qué no pudo haber optado a un cargo político importante? ¿Cuál es la respuesta? Por el color de su piel. Exacto, la respuesta es simple, solo porque venía de África y tenía un color de piel oscura, por la pigmentocracia, excelente Connie, o simplemente porque vivía bajo una sociedad de castas. Esa es la famosa sociedad de castas, ¿ya? Hoy día existe eso, por ejemplo, acá en Chile. A ver, pausa ahí. Dice Miguel, profe, usted no dijo que la vestimenta también tenía que ver. Ayer hablamos de la vestimenta. Y hablamos, por ejemplo, que a diferencia de hoy día, la vestimenta de la época colonial, las personas que eran pobres no tenían acceso a tener una vestimenta mucho más producida. Por ejemplo, acá en Chile se da algo súper clasista, que cuando bailamos cueca existen dos tipos de cueca o dos tipos de traje de cueca. Está la cueca de la guasa china y está la guasa elegante, ¿ya? Eso viene de una tradición colonial, en donde las mujeres más pobres vestían vestidos más pobres y las de la alta clase vestían vestidos mucho más elegantes. Entonces nos podemos dar cuenta que también la vestimenta, por supuesto, que es un indicio y es una demostración de mi clase social, ¿ya?
No así hoy día. Hoy día es distinto. Dijimos que un pobre puede vestir, pero en perfectas condiciones, con ropa carísima, pero va a seguir siendo pobre. En la época colonial no. La pobreza y la riqueza se demostraba también a través de la ropa y de los bienes materiales. ¿Ya? Siguiente. Esto se anota, pero puede transcribirlo después directamente desde la página 80. ¿Ya? Dice que en un principio la corona intentó establecer en América una estricta separación entre españoles e indígenas. Sin embargo, este plan de segregación o división de la población no fue posible, porque tempranamente ambos grupos mantuvieron contactos frecuentes y cotidianos. O sea, la corona y los reyes querían separar a los españoles y los indígenas, no querían que se mezclaran. Pero, ¿cómo van a querer que no se mezclen si los españoles con las indígenas tenían relaciones sexuales, por ejemplo? Comenzaron a tener hijos, comenzaron a compartir tradiciones, comenzaron a intercambiar cultura. Era imposible que no se mezclaran. Es como que nos manden a un paseo de curso con el octavo A y también que vaya el séptimo, pero el paseo de curso dura un mes. ¿Ustedes van a estar alejados? Es poco probable. Lo más probable es que en ese mes ustedes igual van a empezar a hacerse amigos, van a conocer al otro curso. Es imposible que en una sociedad que hayan distintos grupos, estos grupos no tengan contacto, ¿ya? Desde el comienzo del siglo XVI a estos grupos se les sumó algo que se llama la población africana, que eran migrantes forzados que venían en embarcaciones, obligados chiquillos que venían en calidad de esclavos y venían desde África. Así de esta forma los españoles, los indígenas y los africanos, estos tres grupos, experimentaron contactos y todo tipo de intercambio, ya sea de origen cultural, de origen físico, económico o político. Y para ir avanzando, para mantener la preeminencia de la población europea por sobre las otras, los colonizadores establecieron en América algo que se llama estratificación estamental y jerárquica. ¿Qué quiere decir esta palabra que está bastante larga y casi un poquitito compleja de entenderla? ¿Qué me podría explicar con sus palabras lo que es la estratificación estamental y jerárquica? Recién lo vimos en la definición de los conceptos. Estratificación, estamental y jerárquica. Quiero recordarles que pueden hablar por el chat también, por si les da vergüenza alguna. Sí, ellos son súper buenos para usar el chat, pero Porque yo creo sí, que están más complicados con la pregunta. en historia ¿Qué se es lo que desenvuelven vimos súper recién? bien. Sí. Mm. ¿Qué es lo que vimos recién sobre la estratificación? Dijimos que la estratificación viene de la palabra estratos, ¿ya? Estamental viene de la palabra estamentos. Por lo tanto, podemos concluir que la estratificación estamental es cuando la sociedad se separa en clases, en segmentos sociales, ¿ya? Según situación económica, etcétera, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hemos visto Egipto, hemos visto culturas precolombinas y tantas cosas que hemos aprendido durante estos años? Hemos aprendido que todas, chiquillos, todas, incluso la nuestra, todas las sociedades tienen algo que se llama una jerarquía. Excelente, no sé quién lo dijo. Ya, una jerarquía, ¿ya? Y la jerarquía se manifiesta gráficamente a través de una pirámide social.
¿Por qué una pirámide social? Porque la forma de una pirámide, que es una cúspide, lleva, por ejemplo, en la esquina, en la cúspide de la pirámide, a la máxima autoridad. Pero la pregunta, ¿en la cúspide de la pirámide hay muchas personas o solamente una se lleva el poder generalmente? Una. Una, por algo es una punta, porque acá es de menor población a mayor población. Abajo la pirámide es más ancha porque es donde cabe toda la cantidad de la población. Hay más pobres que ricos. Por lo tanto, por eso que la pirámide va así. ¿Ya? Siempre tienen que tener eso en claro. Y eso pasa en todas las civilizaciones y grupos sociales en general. ¿Ya? Siempre acá va a estar el rey o el presidente de la república, monarca, gobernador, etc. Y aquí va a estar la población más pobre, en este caso los esclavos. ¿Ya? Aquí van a estar los sectores medios, comerciantes, artesanos. Lo más probable es que nosotros nos ubiquemos allí. ¿Ya? Entonces, como alguien dijo por ahí, en esa época la población y la sociedad era jerarquizada. Y la jerarquía es cuando viene del mayor al menor, al con más importancia y al con menos. Injusto, ¿cierto? Porque todos somos igual de importantes. Esta sociedad estaba basada en las diferencias y en la segregación que proporcionaban el linaje familiar, es decir, los apellidos. El lugar de nacimiento, la apariencia física, color de piel, y todo esto da origen a la pigmentocracia. Estos estatus diferenciados fueron formalizados por la corona, o sea, la corona los aprueba y los formaliza mediante leyes, ¿ya? Refuerza este orden jerárquico y mantiene este sistema colonial imperante. Este sistema segregador, injusto, discriminador, se llama sistema de sociedad de castas, ¿ya? Eso es lo que no debemos olvidar. Afortunadamente hoy día no existe la sociedad de castas, no existe, porque yo puedo encontrar a empresarios multimillonarios que son morenos, y como les dije ayer, andan vestidos con jeans, con zapatillas, con un arito incluso, con unas mechitas de colores, y siguen teniendo la misma plata y el mismo estatus y las mismas empresas. ¿Ya? Antes no, antes eso era mal visto y era totalmente discriminatorio. A pesar de que hoy día igual siguen habiendo discriminaciones, y ¿para qué estamos con cosas, como se dice? Análisis. Vamos a leer este fragmento. Este es un fragmento que se llama La segregación negada, cultura y discriminación social, de Margulis Mario y Urresti Marcelo. ¿Ya? Dice que todo español o criollo blanqueado eran gente de razón, pero solo quien entre estos tenía riqueza y posición era considerado gente decente, miembro de la élite, detentor de todos los privilegios. Del mismo modo, todos los individuos de las castas nacían con el estigma de su color y de acuerdo a ello se les fijaban derechos y deberes. Pero quien ascendía económicamente podría comprar su limpieza de sangre y recibir un tratamiento social que lo distinguía de sus congéneres. ¿Qué es eso del limpiamiento de sangre? ¿Uno iba como a una clínica y le lavaban la sangre? ¿O a qué se les viene a la mente? ¿A qué se les asemeja? ¿Qué podría ser el limpiamiento de sangre? Limpieza de sangre. Purificación, entre comillas, porque no tenía nada que purificar. Pero efectivamente, como dice la Anaís y la Connie, la sociedad era tan discriminadora que las personas, por ejemplo, indígenas, o muchas veces los esclavos, las personas de piel oscura, tenían tantas ganas de ser parte de la sociedad y tener privilegios y derechos, que ellos trabajaban, obtenían recursos y riquezas, y subían un poquitito de clase social, ¿ya? Pero seguían siendo negros, seguían siendo de color muy oscuro. Por lo tanto, lo que se les hacía era una purificación de sangre, o sea, firmaban documentos, llegaban de acuerdo con las grandes autoridades, y gracias a eso podían subir un poquitito y eran más dignos, entre comillas,
para pertenecer a la clase social. ¿Ya? Exacto, como dice la Connie, de alguna forma los empiezan a respetar más, los integran a la sociedad y los consideran como parte de los suyos. ¿Ya? Increíble, ¿cierto? O sea, es como casi negar a la mamá cuando la mamá, no sé, yo siempre he visto, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, en todas estas cosas que de repente uno ve cuando está aburrida. Típico la niña que es bonita o el niño que es bonito y va a un colegio, el típico becado, le dan una beca. Va a un colegio topísimo, todos los multimillonarios, y él también se cree multimillonario, pero él es becado, no le ha dicho a nadie. Y la mamá es empleada doméstica. Y el papá es como de la construcción, viene forzado, sin desmerecer ningún trabajo, por cierto. Y el niño, ¿qué es lo que hace? Empieza a negar toda su familia. No, mi padre es millonario, y tu mamá no, mi mamá es empresaria, y les miente a todos. ¿Para qué? Para ser aprobado en esta sociedad. Lamentablemente eso sigue pasando. Y esto viene con orígenes coloniales, medievales y desde hace 3.800 años antes de Cristo. No es tan solo que se da acá, sino que siempre en la sociedad se ha dado que determinados grupos niegan sus orígenes para ser validados y aprobados en otros segmentos. ¿Ya? Dice el Nico que vio ese episodio. Nico, yo también lo vi. Soy fans. Así que nos vamos dando cuenta, chiquillos, que la limpieza de sangre no existía solamente en esa época, sino que es algo transversal de todos los tiempos, ¿ya? Para ir avanzando en la última parte, esto no es necesario que lo anoten porque yo les quiero hacer una guía, mandárseles para que la puedan imprimir y pegar en su cuaderno, o les voy a dar la página para recortar la pirámide. Dice que en la cúspide de esta pirámide estaban los españoles, que eran llamados españoles, o también peninsulares. ¿Por qué peninsulares? Porque venían de la península ibérica, ya España. Dice que arriba estaban los funcionarios, estaban los representantes del rey, la autoridad es católica, obviamente la religión tenía siempre una clase social acomodada. Luego venían los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América. Más abajito venían los mestizos, que eran considerados como un grupo intermedio. Acá habían peones, artesanos, comerciantes, inquilinos y trabajadores en general de la agricultura. Y en el último escalafón estaban los indígenas, los mulatos, los mestizos. O sea, perdón, los mulatos y los zambos. Y acá no aparece, pero más abajo está la clase más olvidada, que son los esclavos, ¿ya? Personas que estaban privadas de libertad y no tenían derecho alguno a acceder a ningún privilegio de la sociedad, ¿ya? Después les voy a mandar la presentación de ayer y hoy a la Brigitte para que la tengan en su cuaderno. Esta pirámide la vamos a anotar en el cuaderno, la descripción se las voy a mandar yo. Y arribita dice que están los españoles, más abajo los criollos, mestizos y mulatos, abajo los indígenas, y por último, como les mencioné, están los esclavos. ¿Ya? De hecho, puse acá una fotito de los esclavos y podemos darnos cuenta que los esclavos ni siquiera les daban ropa para poder vivir. A ellos con suerte les pasaban unos sacos de harina para que se hicieran un taparrabos y anduvieran trabajando, ¿ya? Descalzos, bajo condiciones extremas climáticas, etc. Mientras que la clase social más alta ostentaba riquezas como pelucas, trajes con botones con incrustaciones de oro, armaduras, etc. ¿Ya? Y acá hay una clase más intermedia. Esto sí se dibuja, sí se anota en su cuaderno. Y la pregunta es, ¿por qué los españoles habrán segmentado la sociedad en castas? ¿Por qué habrá sido así? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué querían lograr los españoles separando esta sociedad? Pregunta para ustedes, pueden compartir la respuesta. Como tener un orden de los tipos de personas, por decir así. Bien, yo creo que por ahí va la respuesta.
¿Por qué los españoles hicieron esta segregación? Porque querían mantener un orden social. Querían diferenciar los privilegios, ¿ya? Usted igual puede complementar la respuesta con otro pensamiento o reflexión que quiera agregar, ¿ya? Entonces, dibujamos la pirámide, anotamos la pregunta y le damos una respuesta. Les voy a dar 2 minutitos para terminar porque ya vamos casi a estar en la hora. Después la pintan y le hacen todo eso. Ya, jóvenes, para pasar a lo último y final voy a tener que cambiar acá y vamos a activar nuestra mentecita con una sopa de letra, obviamente asociada a la clasificación de los estamentos en la época colonial, ¿ya? El que haya encontrado una palabra, tenemos 13 palabras en nuestra parte derecha de la pantalla o izquierda para ustedes. El que encuentre una palabra va a tomar su lápiz virtual y la va a encerrar. Puede ser diagonal, al revés, vertical u horizontal, ¿ya? Por ejemplo, vamos a seleccionar, a ver, alguna que yo haya encontrado, esta, ¿ya? Bien. Tenemos entonces zambos, bien. Tenemos mulatos, hay 2 zambos. Tenemos ¿hay 2 mulatos también? Mulatos, estamentos. Peninsulares, excelente. Encontré una que dice Jasogos. Ah, no, esa no, nada que ver. Tenemos, bien, indígenas. Acá, ¿cuál encerraron acá? Satsa. ¿Satsa? A ver, no. Satsak, ¿qué es eso? Muy bien, castas. Ahí están las 2 castas. Castas aquí y castas acá. Nos faltarían negros, criollos. Aunque a mí, yo de verdad no soy muy amiga de otorgarle la clasificación de negra a una persona porque sabemos que es denostativa, por lo tanto, sobre todo en estas materias, igual se clasifican como negros o de piel muy oscura, ¿ya? Así que lo vamos a perdonar por ahora. Negros y criollos. Me falta un mestizo. Mestizo y terminaríamos. ¿Dónde está? Mestizo. Profe, ya está. ¿Dónde? A ver, no lo veo. Está de abajo hacia arriba. Ah, perfecto. Ya. Excelente, entonces. Tuvimos un 7. Oye, son súper rápidos, chiquillos. Yo en los otros cursos igual me demoro como 40 minutos. Ya. Entonces, para finalizar, nos vamos a ir con una reflexión, y una reflexión que apunta a la analogía. ¿Qué es la analogía? Sí, un 7. ¿Qué es la analogía? La analogía tiene que ver con comparar, ¿ya? Y vamos a comparar algunas situaciones para finalizar.
analogías, comparación. ¿Qué clases sociales, no es piensas? ¿Piensas que existen hoy? Y segunda pregunta, ¿qué parecidos tienen estas clases sociales coloniales con las de esta época? De hecho, dejé algunas imágenes por acá, que son clases sociales actuales, contemporáneas, 2020, y las clases de la época colonial, ¿ya? ¿Existirá, por ejemplo, algún español hoy día? Si viene un español acá a Chile, ¿ustedes creen que sería una máxima autoridad y uno lo viera y diría, wow, es No, casi estar como al lado de un dios? ¿No, cierto? De no, hecho, hay hay que españoles pegarle. que vienen- ¿Mm? Habrá que pegarle. Hay españoles que vienen a buscar trabajo acá a Chile porque ellos cayeron en una gran crisis económica hace un par de años, ¿ya? Por lo tanto, sabemos entonces que el español hoy día no constituye un segmento social en nuestra sociedad. ¿Quién vendría siendo un criollo, por ejemplo, hoy día? ¿Hijos de inmigrantes tendrán una clase social alta? No existen, ¿ya? Sin embargo, no existe esa figura, pero lo podemos reemplazar, ¿ya? Los españoles quizás los podemos reemplazar por políticos o empresarios, y los criollos, hijos de políticos, hijos de empresarios. ¿Quién vendría siendo mestizo, por ejemplo? Nuestra clase social, un segmento medio, trabajador. Los indígenas no se mueven de su posición porque su condición indígena siempre lo es. ¿Y los esclavos, quiénes vendrían siendo hoy día? ¿Hay esclavitud acá en Chile? ¿Hay personas que trabajan gratuitamente y Ah, forzadas? Casi los ya no. bomberos. Claro, los bomberos, pero ellos son voluntarios, nadie los obliga, ¿ya? O sea, ellos lo hacen como por amor y por pasión. La Connie dice que nosotros todavía no llegamos a ser esclavos, ¿ya? Pero, por ejemplo, nosotros, ¿dónde nos ubicaríamos acá en estas imágenes? Obviamente que acá, ¿cierto? ¿Cierto, Anaís? Que acá somos nosotros, acá estamos nosotros, ¿o no? ¿No? La Anaís dice que sí porque no está poniendo atención. Anaí, ¿qué estáis viendo? ¿Está puro chateando o quizás qué está viendo ahí? Anaís te hizo una pregunta. Te dije, nosotros por supuesto que nos ubicaríamos en esta clase social. Tú me dijiste, sí, sí. Yo creo que nosotros nos acercamos quizás acá, ¿ya? Si bien ahí aparece una casa gigante y todo eso, la mayoría de ustedes sí tiene un hogar, sí tiene padres que, aunque estén pasando por situaciones complejas económicas, hay un trabajo, hay comida gran parte de las veces, etcétera, ¿ya? Tranquen ahí, sí, yo sé que usted pone atención generalmente. Ahora, yo siempre les digo que nosotros formamos parte de una clase social más baja, pero eh, no vivimos, por ejemplo, en la calle o en situaciones extremas. ¿Qué piensan ustedes? Quiero escucharlos para terminar. ¿Qué pasó, profe? ¿Qué parecidos tenemos con las clases sociales de la época colonial? Que aquí todo va dependiendo del dinero. Bien, ahí quería llegar yo. La diferencia, por ejemplo, no es un parecido. La diferencia es que la época colonial dependía del dinero y del color de la piel. Hoy día depende del dinero. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos comentar? ¿Los demás vinieron a clase o están dormidos? Porque ni siquiera tampoco los veo por cámara. Christopher Cisnero, por ejemplo, el Miguel, la Estrella, el Diego, Xiomara, Gabriel, jamás los escucho participar ni por chat ni por nada. Ya, la Estrella está pensando. Profe, ¿podría ser como los trabajos que tenemos? También porque, mira, imagínate, ¿tú crees que alguien de la clase social alta va a trabajar como una empleada doméstica? No, pues, no va a andar buscando Es que trabajo todo de... va dependiendo del dinero, po. Y de la familia y todo eso. Porque si mi familia tiene dinero, yo también voy a tener dinero, voy a ser clasificado en lo más alto.
Por ejemplo, en Conde, las Providencias y todas esas cosas, sí. Exacto. Tenemos parecido, por ejemplo, a la clase social de la época colonial, pero los más pobres, ¿nos parecemos en algo? No, porque nosotros también andamos vestidos y cosas así, pues ellos no tenían casi nada, literalmente. Ya, buena intervención del Brandon. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, hoy día tenemos opción a usar una tarjeta de crédito, a usar un cheque, a pedir un préstamo en el banco, a ir a empeñar una joya y nos van a dar dinero. Antiguamente el que era pobre era mucho más complejo porque no tenían tantas posibilidades para poder surgir. Hoy en día usted puede pedir un crédito para comprar un auto, una casa, incluso para estudiar. Incluso puede comprar la comida en cuotas, lo que no corresponde, o sea, eso no debería. ¿Por qué usted estar comprando la comida en cuotas? ¿Ya? Pero eso ya es un problema a nivel de gobierno. Pero antes no, po. Antes el que no tenía no comía, ¿ya? Ahora sigue pasando eso, pero hay un poco más de posibilidades. La Connie, bueno, la Brigitte dice, opina lo mismo, lo que dijo el Brandon, abarca a varios ámbitos. La Connie dice que en realidad no dependían del dinero las mujeres, aunque tuvieran dinero, hubiera sido lo mismo porque se hacían cargo de las casas. Efectivamente, a las mujeres el dinero no las clasificaba tanto ni las sacaba de sus compromisos domésticos, ¿ya? Pero sí tenían un poco más privilegio las clases, no un poco, sí tenían más privilegio las clases altas, ¿ya? Así que por hoy, chiquillos, eso sería. ¿Dudas? ¿Algún comentario que agregar? ¿Algún chiste que contar? ¿Algo? ¿No? ¿Nada? ¿La José? ¿No? ¿El Nico? ¿Cómo estamos para el próximo año, para primero medio? Bien, creo. Ajá. Bien. ¿Han visto colegios? ¿Tienen alguna idea? Ustedes ya Algunos saben ya que hemos postulado. ya la semana pasada se abrió la página del ministerio para postular y tienen hasta unas 2 semanas para hacerlo, así que para los que no saben, tienen que ingresar a Admisión 2020 en Google y los va a direccionar a la página del ministerio. Pueden colocar 4 opciones de colegio para postular, ¿ya? Y exacto, como dice la Brigitte, ahora solo es cosa de suerte porque el sistema es aleatorio, o sea, es al azar, ¿ya? Buen colegio, Connie. Buenas referencias tengo yo. Así que mucho éxito para lo que necesiten. Cuenten conmigo si alguien tiene alguna duda o quiere que yo lo postule. También lo puedo hacer porque ya lo he hecho con algún otro niño el año pasado de octavo. Ah, la Estrella colocó 21 colegios. Ya, súper. Que les vaya bien con eso. Nos vemos en la próxima clase. Nati, ¿Ya? ya termino de... Sí, tía Ingrid. Ya. Finalizamos. Nos vemos.